Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo son, opiniones, preferencias, deseos y aversiones, en una palabra, todo lo que es inherente a nuestras acciones está bajo nuestro control. Por otro lado, el cuerpo, la riqueza, la reputación, las autoridades, en una palabra, todo lo que no es inherente a nuestras acciones está más allá de nuestro control. Así es como comienza el manual de vida del famoso filósofo griego. Si deseas vivir una vida plena, sin un exceso de aflicciones del alma, debes entender que hay cosas bajo tu control y otras que no lo están. Nuestro deber es gastar nuestra energía en lo que está bajo nuestro mando e ignorar lo que no lo está. Uno de los mayores problemas que un ser humano puede enfrentar son las opiniones y los juicios de otras personas. Es prácticamente inevitable que nos afecten negativa o positivamente. Si realmente deseas evitar ser afectado, debes entender que las opiniones de los demás, los insultos o cualquier tipo de ataque personal no están bajo tu control. En el manual de vida, aprendemos cómo actuar en caso de ser el objeto de una ofensa. Por lo tanto, el propósito de este vídeo es extraer las enseñanzas del famoso manual de vida para lograr un estado mental que nos permita reducir o eliminar todo tipo de sufrimiento derivado de los juicios de los demás, a través de 8 enseñanzas o principios extraídos del manual de vida de Epíteto. Aprenderás por qué no debes preocuparte por los sentimientos externos y cómo alcanzar un estado en el que las opiniones no puedan perjudicarte. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte todo el contenido valioso que estamos preparando para ti. Insultos u ofensas. Epíteto dice, recuerda que aquel que insulta o golpea no está siendo insultado, sino más bien su propio juicio de que estas acciones son ofensivas. Por lo tanto, si alguien te provoca, recuerda que es tu propia opinión la que te está perturbando en primer lugar. Trata de no dejarte llevar por las apariencias, ya que una vez que ganes tiempo y te tranquilices, será más fácil controlarte. Una de las claves para no preocuparte por las opiniones de los demás es entender que el insulto u ofensa no son inherentemente perjudiciales. La incomodidad emocional que acompaña al insulto proviene en realidad de cómo procesamos ese insulto. Cuando alguien te menosprecia o te falta el respeto, piensa que ese insulto solo te perjudicará si lo permites. Si reaccionas negativamente, el verdadero valor de una persona debe medirse por la cantidad de negatividad que puede tolerar. Desafortunadamente, así es la vida. Cuando te sientes insultado u ofendido, pregúntate, ¿quiero ganar o perder? ¿Quiero ceder a lo que no puedo controlar? Permíteme trazar un paralelo con el estoicismo y los placeres. Si queremos dejar de ser influenciados por ellos, no debemos luchar contra el deseo, ya que el deseo nunca desaparecerá. La diferencia radica en cómo procesamos ese deseo, si nos entregamos por completo a él o lo ignoramos. De esta manera, si logras no perturbarte por el insulto, la satisfacción que sentirás después te convertirá en alguien superior y capaz de avanzar con firmeza a través de la adversidad. Seguramente estás pensando en esa ocasión en que un comentario negativo arruinó tu día o semana, a pesar de tus esfuerzos. Permíteme decirte que entiendo cómo te sientes, ya que todos hemos estado en esa situación en algún momento. Si este es tu caso, te recomiendo que sigas viendo, ya que en los siguientes principios abordaremos el autocontrol. Mantén propósitos firmes. En este principio, debemos entender que,
si queremos evitar ser afectados por las opiniones de los demás, debemos estar preparados para ser ridiculizados y sufrir burlas por parte de la multitud. Prepárate para escuchar a las personas decir, de repente, se convirtió en un filósofo, o, ¿de dónde viene esa actitud arrogante? Asegúrate de no adoptar esa actitud arrogante y mantente firme en las cosas que contribuyen a tu bienestar. Recuerda, si te mantienes firme en tu posición, las mismas personas que solían burlarse de ti terminarán admirándote. Pero si te dejas convencer por los demás, serás ridiculizado 2 veces. Aquellos que querían convertirse en filósofos, y aunque no quieras convertirte en uno, este principio propuesto por el griego puede aplicarse a cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Este principio es esencial, ya que muchas personas descuidan sus verdaderos talentos solo para complacer a voces discordantes. Lo que Epíteto nos dice es que, si permitimos que nuestro propósito sea influenciado por el miedo a las opiniones de los demás, no fracasaremos porque intentamos y no logramos, sino porque cedimos a las opiniones de los demás. No debemos interpretarlo como un fracaso, sino como un problema real. Cuando una persona renuncia solo para evitar conflictos sociales o para evitar que los demás opinen sobre ella, vale la pena perseverar, incluso si hay burlas o cuestionamientos durante un tiempo. Después de todo, al avanzar, estarás viviendo de acuerdo con tu propia naturaleza. Te recomiendo que reflexiones sobre esto cada vez que necesites tomar una decisión en tu vida. Considera tus prioridades y comprende la verdadera razón detrás de tus elecciones. No te preocupes si alguien habla mal de ti. No dejes que la idea de vivir en el deshonor y ser nadie en ninguna parte te preocupe. Pues, si no recibir honores fuera algo malo, entonces los demás tendrían el poder de hacernos infelices, y no es así como funcionan las cosas. La verdad es que solo eres alguien en las cosas que están bajo tu control y que dependen de tus decisiones. Ejerce un alto control. Para que un insulto se convierta en una ofensa, como dijo Epíteto, debemos tener el mismo respeto por nuestra mente que por nuestro cuerpo. Estoy seguro de que no permitirías que un desconocido entrara en tu casa todos los días, sabiendo la amenaza que eso representaría. Sin embargo, cuando recibimos un insulto y lo procesamos como una ofensa, permitimos que esa persona entre en nuestra mente y se quede allí durante algunos días. Pues permitimos que los extraños entren en nuestra mente, cuando nunca los dejaríamos entrar en nuestras casas. Para alcanzar un estado en el que ignoremos los sentimientos negativos derivados de una ofensa, la disciplina y el autocontrol deben acumularse. Esto se aplica a todas las situaciones de la vida, incluida la relación con la familia. Cuando estés enojado, controla esa emoción, ya que evitará mucho sufrimiento innecesario y te hará sentir más cómodo contigo mismo. Créeme, esto hará un cambio significativo en tu vida. Actúa según tu mejor juicio. No debemos avergonzarnos de ser vistos actuando de acuerdo con nuestros principios, incluso si otros pueden tener una idea equivocada de lo que estamos haciendo. Si estamos actuando correctamente, ¿por qué temer el juicio equivocado de los demás? Esto también se aplica al uso de las redes sociales, donde a menudo permitimos que nuestra felicidad dependa de la popularidad o validación de otros. Esto nos lleva a actuar para complacerlos en lugar de seguir nuestro propio camino. No te preocupes si alguien habla mal de ti. Si alguien te perjudica o habla mal de ti,
recuerda que actúan asumiendo que tienen razón al hacerlo. Pero no es posible pensar que todos actuarían de acuerdo con lo que parece correcto para ti, pero no para ellos. Por lo tanto, si están juzgando en función de una apariencia falsa, son ellos mismos los que se perjudican con su error. Basándonos en estos principios, tolera a la persona que te juzga con paciencia y, en cada una de estas ocasiones, daíte a ti mismo. Nadie puede herirte. A través de este séptimo principio, analizamos la motivación del autor del insulto y lo que nos dice es que no podemos esperar que todos actúen de acuerdo con lo que consideras correcto o según tu visión del mundo. Esta forma de pensar puede ser muy perjudicial. Debemos considerar la siguiente reflexión: ¿es realmente viable creer que todos tienen el mismo punto de vista que tú? Pensar de esta manera es bastante ingenuo. Por lo tanto, si alguien te insulta, creyendo que conocen la verdad sobre ti, considera profundamente lo siguiente: tú sabes quién eres, sabes lo que piensas, sabes por qué actúas y por qué haces lo que haces. El único conocedor de la verdad sobre ti eres tú mismo. Por lo tanto, en el caso de que un desconocido te insulte de alguna manera, debes preguntarte, ¿hice algo mal? Si la respuesta es no, pregúntate, ¿puedo entrar en su mente y entender la razón del insulto? Es evidente que no puedes. Por lo tanto, en el caso de que hayas actuado correctamente y te enfrentes a la ignorancia sobre la motivación del insulto, debes sentirte satisfecho, ya que eres la persona en el mundo que mejor se conoce. En el caso de que hayas actuado correctamente, no debes llevar la carga del arrepentimiento. Como dijo Epíteto en relación a la persona que lo insulta, así es como les parecía. No te preocupes si alguien habla mal de ti. Este principio nos enseña a no preocuparnos por las críticas o difamaciones provenientes de otras personas. Epíteto nos recuerda que la preocupación por el deshonor o por ser menospreciado por otros no debe afectarnos. Nos orienta a entender que si no recibimos honores o elogios, eso no es algo malo. Después de todo, si permitimos que la búsqueda de honores nos afecte, estaríamos dando a los demás el poder de hacernos infelices, lo cual no está de acuerdo con la filosofía estoica. El principio nos recuerda que solo somos alguien en lo que está bajo nuestro control, y esa identidad depende de nuestras decisiones y acciones, no de las opiniones de los demás. Este principio es especialmente relevante en los tiempos actuales, donde a menudo buscamos validación y reconocimiento en las redes sociales y en la sociedad en general. La filosofía estoica nos recuerda que nuestra verdadera identidad y valor no deben depender de la popularidad o la opinión de los demás. Al practicar este principio, aprendemos a encontrar nuestra propia validación interna y a no dejarnos afectar negativamente por las críticas o juicios ajenos. A través de este principio, Epíteto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia autoimagen y la importancia que otorgamos a las opiniones externas. Nos enseña a cultivar la confianza en nosotros mismos y a vivir de acuerdo con nuestros principios, independientemente de lo que los demás puedan pensar o decir. Al adoptar este principio, no solo cultivamos una mayor resistencia emocional, sino que también alcanzamos una verdadera armonía interior, lo que nos permite navegar por las aguas de la vida con gracia y determinación. En conclusión, los principios estoicos para que nada nos afecte, según Epíteto, ofrecen una valiosa guía para cultivar una mente tranquila y resistente ante las opiniones y juicios de los demás.
A través de estas enseñanzas, se nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Al internalizar esta distinción fundamental, obtenemos la libertad de dirigir nuestra energía hacia lo que podemos influir y de liberarnos de las preocupaciones por lo que está más allá de nuestra esfera de influencia. Epíteto nos invita a adoptar una perspectiva más sabia con respecto a las palabras y acciones de los demás. Al recordarnos que los insultos y las críticas no tienen el poder intrínseco de perjudicarnos, nos capacitamos para elegir cómo responder. La práctica del autocontrol, el compromiso con nuestros principios y la confianza en nuestra propia autoimagen nos permiten enfrentar los desafíos con serenidad y comprensión. A medida que aplicamos estos principios en nuestra vida, somos capaces de rechazar la búsqueda de aprobación externa y encontrar validación dentro de nosotros mismos. En lugar de permitir que las opiniones de los demás dicten nuestra felicidad, nos convertimos en los guardianes de nuestra propia satisfacción. Al abrazar esta filosofía, no solo cultivamos una mayor resistencia emocional, sino que también alcanzamos una verdadera armonía interior, lo que nos permite navegar por las aguas de la vida con gracia y determinación. Por lo tanto, al seguir las enseñanzas estoicas de Epíteto, podemos liberarnos de las cadenas del juicio ajeno y trazar el camino hacia una vida más auténtica, gratificante y enriquecedora. Así como el filósofo nos recuerda, la clave para una verdadera transformación reside en nuestra disposición a interiorizar estos principios y aplicarlos de manera constante, lo que nos capacita para enfrentar los altibajos de la existencia con una mente inquebrantable y un corazón abierto.